Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres por la Historia. Hoy nos adentramos en la vida de una mujer que ha sido retratada como villana, incestuosa y envenenadora, pero también como una víctima del poder patriarcal, Lucrecia Borgia. ¿Quién fue realmente esta mujer del Renacimiento? ¿Una ficha de ajedrez en manos del papado o una duquesa con poder propio? Lo descubriremos con Cali y Lucy en Mujeres por la Historia. ¡Bienvenidas! Y bueno, pues para poder entender la historia de Lucrecia Borgia, una mujer muy polémica desde el Renacimiento, Cali nos va a platicar un poco sobre su vida, sobre su infancia, de dónde viene y qué año pertenece para poder conocer a esta famosísima mujer. Adelante, Cali, bienvenida. Muchas gracias, Lore. Hola, amiga. Hola, amiga. Nada es personal. Nada es personal, amiga. Lucrecia Borgia. Nace en la población de Subiaco, cerca de Roma, un 18 de abril de 1480. Es hija de Vanosa Cateni, una de las amantes de Rodrigo Borgia, su padre, que posteriormente van a cambiar el apellido de Borja por Borgia para poderse italianizarse. Ellos eran españoles. Ajá, ellos eran españoles. Para ese momento, Alejandro, bueno, su padre Rodrigo era cardenal y posteriormente se convierte en el Papa Alejandro VI, ¿no? Es muy interesante mencionar aquí que Alejandro VI, su antecesor de Papa, era Calixto III, quien era su tío, y él fue quien lo nombra o lo unge como principalmente como cardenal y posteriormente como el Papa, ¿no? Tiene algunos hermanos que los conocemos dentro de la historia, que es César, que es uno de los más importantes, o por lo menos más famosos. El más sanguinario de los Borgia. El más sanguinario, el más astuto, el más cruel, por decirlo de esa manera. Y al que le toca hacer o jugar el papel religioso y que al final de día no lo logra. No es tanto que lo logre, las armas, sino que más bien es por los intereses políticos que Alejandro VI tenía en ese momento, que tiene que dejar los hábitos para convertirse también en hombre de guerra, ¿no? Que era que llevaba las... Que aquí es importante mencionar, Cali, que anteriormente no había un celibato con los papas, o sea, había un tema donde podían tener ellos familia y posteriormente en algún momento de lo que viene siendo la iglesia, se prohíbe que tengan familia porque de alguna manera chocaba ya con los intereses de la misma iglesia, porque podría haber un tema de nepotismo, de corrupción y demás. Por heredar el poder. Así es, y aquí es donde pues Rodrigo Borgia pues ya está en este entendido de que no debería de tener familia y sin embargo la tiene, ¿no? Claro, porque ya sabemos perfectamente que para el siglo XII se da una de las reformas más importantes en la iglesia, que se basa en la casticidad del clero. Entonces esta reforma es también algo muy importante, como la centralización del poder de la iglesia, y no tiene que haber descendencia. Entonces, lógicamente, este papel tan importante o digamos voto de castidad que se da es el que impide que tengan familia. Cualquier religioso tenga alguna familia, ¿no? Entonces por eso, nada más que te estás adelantando bastante. No, solo fue una introducción. Bastante, amiga, en esta parte. Sí, porque estamos en la infancia, sí, ahorita. Sí, pero para entender porque los papás no tenían familia. Ajá, y no los reconoció desde un inicio como hijos, o sea, hay que entender que no los reconoció porque había un antecedente por esto. Y aparte porque tenía sus amantes y no eran los legítimos, porque antes de ello él tuvo 2 hijos de forma legítima, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia muy importante. Pero regresando a Lucrecia, es muy importante mencionar que ella se crió primeramente en el Palacio de los Orsini con una prima de su padre, quien fue quien la instruyó o estuvo a cargo de ella más que la mamá, porque ella era parte de la nobleza, ¿no? Entonces es muy importante mencionar que esta con Adriana del Milá. Sí, amiga, muchas gracias. Yo iba a decir el nombre, pero gracias. Adriana del Milá fue una de las mujeres que ayudó muchísimo a Lucrecia, sobre todo para poder instruirse en las artes, en la música y para poderse refinar. ¿Y por qué era ese refinamiento más que todas las mujeres normales de la nobleza? Porque ella tenía un objetivo principal, ¿no? Ayudar a su padre políticamente cuando ya tuviera la edad necesaria para poderse casar, ¿no?
Entonces, Qué ¿qué triste podemos caso. decir? Algo, ¿qué aprende ella de todo esto? Tiene que aprender 3 idiomas, 4 idiomas, sabe inglés, sabe francés, sabe latín, sabe español. Ella es muy experta en el bordado con el hilo de seda, que era algo muy, muy común en la época. Aprende a tocar el laúd, dominaba diferentes danzas, o sea, era una mujer o una niña, porque estamos hablando de una niña que todavía ni siquiera llegaba a la adolescencia, pero que ya tenía todo este conocimiento y que lo fue perfeccionando durante el tiempo, ¿no? También sabía filosofía, o sea, era una chica totalmente culta, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, Lucrecia nace para ser el comodín de su padre, un simple objeto que la va a ir manipulando de acuerdo a los momentos políticos y a esas coyunturas que se van a dar en el momento. Entonces podríamos decir que Lucrecia fue más una víctima que una pérfida, que una mujer sin escrúpulos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la leyenda o lo que comúnmente conocemos de Lucrecia nos dice que fue una de las mujeres más criminales de la época, una mujer intrigosa, como la dama de negro, una mujer que se dedicaba a manipular, a ser pervertida, a ninfómana, incestuosa, o sea, todo lo peor que se puedan imaginar. Durante mucho tiempo fue esta leyenda negra, como se le menciona. Sí, una historia muy manchada, ¿no? Manchadísima, que fue escrita por hombres realmente y de la época que odiaban a la familia de los Borgia. Y todo tiene un porqué, ¿no? Entonces aquí la pregunta que nos podemos hacer, y eso ya en su momento Lucy nos va a poder ayudar, es ¿qué nos invita a pensar esto de Lucrecia? Y también, ¿qué podemos saber realmente de Lucrecia? ¿Quién es Lucrecia de Borgia, no? Pues bueno, aquí Lucrecia juega un papel como comodín de su padre desde que nace, o sea, es realmente esa fichita de cambio que tiene, ¿no? El alfil que tiene en un ajedrez para poder utilizar la conveniencia para las alianzas y el poder. Y pues obviamente dependiendo pues de esta coyuntura política que podía lograr con ella y con nadie más. Entonces en esta situación ella es no era muy común que ella estuviera tan educada, que fuera tan culta o que recibiera esta instrucción tan completa como la recibió en su momento, porque no era algo que en la época fuera común, para solamente las mujeres. se daba, y solamente estaba en las altas alcurnias, o sea, era como muy específico el trabajo que se tenía que hacer con este tipo de niñas o de mujeres que estaban siendo preparadas para, ¿no? Para gobernar, para destinar, para hacer moneda de cambio, para hacer una pieza política. Que si podemos, bueno, aparte de ser una pieza política, el común de las mujeres de la nobleza, ¿qué era lo que tenían que aprender? Sí tenían que saber leer porque leían ya filosofía. Idiomas, ya porque no sabían cultas a dónde le van a mandar, o sea, tiene que. Pero yo me refiero al resto de las mujeres, ¿no? Claro. Sacando pues un poquito a Lucrecia. No era común en aquel sí era común que las mujeres ya supieran leer, que supieran bailar, pero que ellas tenían que tener ese aprendizaje porque era parte de su educación por ser de una buena cuna. Pero aquí Lucrecia tuvo que aprender más de todo esto para poder ser una mujer estratega. Oye, su papá desde el momento en que nace vio fines. Y vemos aquí un tema muy importante, ¿no? Como Cleopatra, ella también sabía muchísimas lenguas, o sea, sabía hablar diferentes. Era políglota. Era políglota, entonces de alguna manera vamos viendo que todas estas mujeres que en algún punto destacaron van teniendo también ciertas similitudes en su forma y en su educación, en su formación académica, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ella se dice que hablaba latín y que leía los libros en griego, entonces imagínense o sea que la forma que tenía. o la integración educativa que ella debió haber tenido para poder haber aprendido todas estas situaciones que le ayudaron a su padre al final del día a lograr todas esas alianzas dentro de lo que fue su papado. Ojo, hay que especificar que definitivamente tenía 13 años, para que en ese momento es cuando iniciaba su adolescencia. Cuando la deciden que se tiene que casar, pero ella ya está preparada, o sea, a los 13 años ya es políglota, ya lee los libros en latín, en griego, o sea, es una mujer, es una niña muy, muy preparada y que está lista para poder, ahora sí, hacer ese intercambio. O sea, no estamos hablando de una mujer de 20 años, de 13 años, una niña. Así es. Y bueno, aquí la situación que nos va remontando en la historia es cuando finalmente
Ella es casada a los 13 años de edad por primera vez. Recordemos que ella tiene diversos matrimonios. Este es el primero a sus 13 años, como bien dice Lorena, que es justamente con Giovanni Sforza, cuando Giovanni tenía 23 años de edad, o sea, le llevaba 10 años de edad. Claro. O sea, una edad determinada que fuera muy inmensa entre uno y otro. Claro. ¿Por qué justamente se elige a los Sforza? Porque eran una de las familias y de las casas de más poderío dentro de lo que era la Italia. Y entonces Alejandro VI, que era el papá de Lucrecia, pues tenía que tener ahí un acercamiento con Italia, porque recuerden que ellos eran españoles, entonces tenían que tener una alianza muy, muy buena con este tipo de familias, porque no eran tan bien recibidos como se esperaba, ¿no? Entonces, Por ser españoles. así es, se dice, en algunas letras dicen que lo que viene siendo el cardenal Ascanio Sforza es quien le ayuda a hacer ese cabildeo cuando Rodrigo está tratando de llegar al papado. Es una lucha de poder. Una lucha de poder muy grande, dura días, hasta que por fin El cónclave dura algunos días. Así es, hasta que por fin Ascanio le ayuda y le da ese voto que lo hace ganar. Entonces, para darle el voto, Rodrigo hace muchos acuerdos para poder llegar al papado, desde que entrega tierras, dinero y demás, y con él justamente es entregar la mano de su hija, ¿no? Entonces entrega a Lucrecia, se casa Lucrecia, fortalece la alianza italiana central, y entonces es así como se permite que haya Pero un mejor... aquí falta algo muy interesante. No nada más era también, bueno, algo muy importante era fortalecer las tierras, pero también era muy importante contrarrestar la invasión. La invasión de Carlos VIII de Francia en el periodo que llamamos las guerras italianas. Eso era fundamental, por eso era tan importante que se hiciera esa alianza. Así es, y definitivamente, bueno, ella juega un papel muy importante para poder contrarrestar esta parte francesa, ¿no? Que, bueno, ya más adelante podremos ahí dejarles una notita en nuestras redes. Cuando por fin se logra esta alianza de los Sforza con los Borgia, ya pues ahora sí que va pasando 4 años, duran casados, y después de ese periodo, pues Alejandro el Papa dice, pues ya no me conviene esta alianza, necesito otra, porque ahora mis intereses están yéndose a otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que Lucrecia deje ese matrimonio y que salga bien librada, ¿no? Al final del día. Pues entonces utilizan aquí, deshacen el matrimonio con la separación llamada matrimonio rato, que es justamente un término en el derecho canónico que se refiere a que fue un matrimonio celebrado de manera religiosa, pero que no fue consumado. No hicieron el I love you, ¿no? O sea, hubo un tema ahí que no hubo un coito final, entonces por eso... Probado por el mismo Bueno, papado. Según lo que ellos decían y lo que dicen los libros de historia. Claro, porque por por ahí eso. viene otra hay una cosa. historia que nos... Historia ahí, o sea. Así es, hay una historia que nos dice por ahí Que otro no dato, fue nos así. da otros datos, ¿no? Entonces, pero bueno, se dice que... Porque decían que él era... impotente. pero de hecho, eso fue declarado y eso avergonzado. así es, Oficialmente en un juicio. sí. Y avergonzado en pleno. Socialmente es avergonzado, ¿no? Es o sea, se va a totalmente juicio y... humillada la hombría de Giovanni. Y claro que iba a venir la venganza. Y en 1497, pues se anula este matrimonio por medio del Papa, que es el único que podría decretar esta anulación de matrimonio, casualmente Alejandro VI, y es donde esta separación obliga a Lucrecia a irse a un convento. Pero ¿qué pasa con Giovanni? Bueno, yo más adelante, permíteme, amiga, permíteme. Ahorita ya está en el convento. Ella se va al convento y se supone que la única visita que recibía era la de su papá y la de un mayordomo, ahorita les digo quién. Entonces, como no... ¿Y para qué iba el mayordomo, perdón? Para ver cómo está. Para saber cómo estaba, Okay. mandaba las misivas. Y se quedaba tiempo ahí acompañándola un ratito. a Lucrecia. Entonces, bueno, se dice que el ducado, pues para poder lograr ahora sí que esta separación, y a pesar de la humillación, pues que gano yo, ¿no? O sea, yo es fuerza que gano si me estoy llevando la parte más fea como hombre, ¿no? En aquella época, hablar de impotencia, pues era algo que los metía debajo de la tierra. Pero no nada más a él, era la casa Sforza. Así es. A toda una... Recordamos que es una de las más todo un importantes, ¿no? Entonces, bueno, se queda con la dote original de Lucrecia, que era de 31,000 ducados. ¿Quién se quedó? El Sforza. Esforza. Ya no regresó No regresó la dote, fue como una forma de decir, Sí, bueno, ya. yo me quedo la lana. Y esa es la Y negociación. entonces aquí es donde juran vengarse de lo que viene siendo Lucrecia de los Borgia. Los de los Sforza. Borgia.
Ajá, los esforza. ¿Y cómo lo hacen, Cali? Pues aquí es donde comienza Giovanni a difamar a Lucrecia por primera vez, ¿no? Con una serie con calumnias que van haciendo, formando, escribiendo esas leyendas, esa leyenda negra que envuelve a Lucrecia, con su principal tema en ese momento, que la acusa de ser incestuosa, es decir, de tener relaciones íntimas con su papá Alejandro VI y con su hermano César Borgia, que es el personaje, me puede parecer que es muy controversial. Claro, y además que la gente, como sabemos, toda la gente es morbosa, chismosa, intrigosa, pues lógicamente decían que sí, porque había un gran acercamiento por parte de Lucrecia con su padre y con su hermano, pero vamos viendo que es ese acercamiento paternal y fraternal que hay en la familia, y más porque se están apoyando. Y Lucrecia, pues, ¿qué tenía? 14 años, 13. Ojo, sigue siendo son una de niña. venganzas a venganzas, así como No, bueno, los Borgia. 4 años. Los Borgia 17 acusaron a años. Giovanni de ser un hombre impotente, avergonzándola. Pues bueno, los Sforza dijeron, bueno, nosotros también vamos a... Y ojo, hablar, ¿no? no fue, Esto- en este momento, bueno, la Santa Inquisición estaba en pleno apogeo, estamos en la época del Renacimiento, entonces no es juzgada por una situación así. ¿Por qué? Porque eran personas de la alta alcurnia que estaban en la religión y que no se iban a juzgar a ellos mismos. Y ¿no? además su Entonces, papá era el papa. vemos toda la Y hay corrupción, mucho poder, mucho toda la poder ahí. corrupción envuelta en un caldero, ¿no? O sea, realmente es una familia con tantos... Tanto poder. y con tantos negros y oscuros, o sea, tantas situaciones que no quedan claras porque muchas cosas también fueron inventadas en la historia. Tanto poder, tantos amigos, tantos aliados como enemigos. Claro, y aparte, bueno, hay que recordar que obviamente en ese momento había 4 familias que eran muy poderosas en ese momento, que eran los Borgia, efectivamente, pues obviamente el Papa. Los Medici. Acuérdense que el Papa tenía casi el mismo poder, o más poder incluso que un rey. Porque eran los que tenían coronaban. ese Ojo, poder, claro. ojo, para los que no, a lo mejor no saben esto en la historia, los papas eran los que coronaban a los reyes católicos en Europa. Entonces, esa era la importancia del papa, que te coronara, porque no nada más era coronarte, era un coronarte ante Dios. Sí, porque acuérdense que los papas es el representante de Dios en la tierra. Así es. Y el representante principal del humano ante Dios son los reyes. Son los reyes. Entonces, los papas son los que tenían que coronar a los reyes. Por eso era tan respetado y tan importante, Tan figura, poderoso. Y cuando, poderoso. claro, Figura. y cuando Lucrecia es acusada de incesto, de ser incestuosa, perdón, con su papá y con su hermano, aquí vamos a encontrar un tema bien curioso, porque las casas principales, que eran la casa de los Medici en Florencia, de los Orsini en Roma y de los Sforza en Milán, pues ya los traían encima. Sí, era mucho... O sea, ya era un tema que ya no podían ellos detener, porque pues ya estaban todos encima de ellos, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, nos vamos a la historia, y hay 2 vertientes que nos narran acerca de qué pasa con esta Lucrecia en este convento. Hay 3, pero mencionemos las 2 primeras. Entonces, a ver, Cali. Bueno, la primera es, antes de mencionar la primera, vamos por la segunda. Cuando encierran a Lucrecia en el convento, se dice que ya venía embarazada. Así es. Pero lógicamente esto contradecía a lo que en su momento el Papa había declarado impotente a Giovanni. Cuando la otra versión es de que cuando ya estaba Lucrecia en el iba a decir en el cementerio, pero no, En el convento. era un cementerio realmente el estar dentro de un convento. En el convento de San Sixto. De San Sixto iba mucho el mayordomo principal de Alejandro VI, que era quien llevaba las misivas, quien estuvo acompañando a Lucrecia, y se decía que hubo un romance ahí con Lucrecia y él, y de ese amor nació el primer hijo de Lucrecia. Y la tercera versión, que ya sabemos que supuestamente fue el incesto que hubo entre Alejandro, entre César y Lucrecia, ¿no? Y bueno, aquí vamos a irnos nos vamos a pasar ahora sí que a la importancia de este amorío, o el de su estancia en este convento, porque de aquí nace una figura llamada el Infans Romanus, que es un niño romano.
Que es el hijo de Lucrecia. Que es el hijo de Lucrecia, que no se sabe realmente quién es el papá. Que pudo haber sido Peroto, que es justamente la persona el mayordomo de Alejandro VI, que era quien llevaba las misivas, que pudo haber sido el mismo Alejandro VI, o que pudo haber sido César Borgia, que era su hermano. Pero yo creo que dejaremos a un lado esas últimas porque no está... no está asegurado. Sí, no está confirmado. Incluso se dice que fue el mismo Sforza, Giovanni Sforza, Giovanni, que la dejó preñada. Porque ya estaba embarazada y por eso cuando se envía entró. ella al convento, ¿no? Porque había que salvaguardar la castidad y la pureza de Lucrecia, porque se supone que se divorció o la divorciaron porque no se había consumado el matrimonio. Y era algo muy común en la época. Todos aquellos embarazos que no eran oficiales, por llamarlos así, se tenían que ir directamente al convento para esconder el pecado. Entonces, ¿cuál era el pecado en ese momento del niño? Pero era un pecado bastante incómodo, porque si de verdad fue de Giovanni, entonces pues iba a tirar todo lo que Alejandro en su momento formó para poder hacer nulo el matrimonio. Pero como él era el papa, no hay problema. No, y bueno, aquí es donde nos damos cuenta de que este niño hermoso que nace de todo este embrollo pone en peligro pues la veracidad del veredicto que hace Alejandro VI y pone en duda las dos bulas que son emitidas por el Papa. Las bulas son decretos, son documentos oficiales que solamente puede emitir el papado, en este caso Alejandro VI, que son para hacer resoluciones acerca de un asunto que puede ser administrativo o que puede ser... El divorcio, ¿no? Religioso. Y las bulas, en este caso del niño, una hablaba acerca de que el niño era de Alejandro y otra hablaba acerca de que el niño era de César. Claro, la primera bula era Dilecto Filo Nobili Giovanni de Borgia Infanti Romano. Por eso se le quedó a Giovanni, que le pusieron el hijo a este niño Giovanni, pero conocido como el Infanti Romano. Y la segunda bula, Lucy, es dado que conllevas esta deficiencia no por parte del nombrado duque, sino por mi parte y la de la mencionada mujer, y por esta razón no deseamos expresarlo en la anterior escritura. Es decir, ahí es donde él está reconociendo que no es hijo de Giovanni Sforza, sino hijo de Alejandro VI, ¿no? Con una mamá desconocida. Con una madre desconocida. Sí, para proteger a Lucrecia. Que finalmente el niño también termina teniendo cierto poderío, ¿no? Pero claro, y era muy querido. Es escondido. Bueno, y en ese momento hacían cosas terribles con los niños, qué bueno que no, pero lo adoptaron, o sea, lo hicieron parte de su familia. Sí, no lo alejaron. Fue considerado como el medio hermano ya de Lucrecia. De Lucrecia. ¿No? Que también era muy común que se usara en esas épocas. Claro, y bueno, aquí es donde nos encontramos con un segundo matrimonio. Ya nos deshicimos de Giovanni Sforza. Ya nació el bebé de Lucrecia. Ya era su hermano. Y ahora nos vamos al siguiente paso estratégico, porque a mí, Alejandro VI, me conviene una siguiente alianza, Cali. Ajá, entonces el segundo matrimonio se va a dar para 1498, donde Alejandro VI puso la mirada en el reino de Nápoles. ¿Cuál era el interés en este reino? Primeramente, engrandecerse como papa, aumentando el territorio del Estado Pontificio, que era muy importante, y sobre todo adquirir más poder adquisitivo. ¿Y cómo lo iba a lograr? Porque Nápoles es una ciudad o un reino, digamos, bastante lucrativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues quiere casar a Lucrecia con Alfonso de Aragón, príncipe de Salerno, cuando Lucrecia ya tenía pues ya sus buenos 21 años, y Lucrecia en esta ocasión sí acepta este matrimonio porque cuando conoce a Alfonso se le hace guapísimo. Le gustó. Claro, se enamoró del mozalbete. Sí, ese bello y eran de la edad, mozalbete, ¿no? O sea, eran no casi, de la edad, entonces se casa por poderes primero, porque recuerden que para esa época, y es algo similar a lo que sucede ahorita, ¿no? Que es muy costumbre. Primero se casan por el registro civil y luego de forma religiosa. Aquí Lucrecia se casa por poderes del Vaticano el 28 de junio de 1498 y en persona se casa el 21 de julio. Lucrecia vivió un romance maravilloso
en esta época, en todo este periodo, el tiempo necesario que Alejandro VI requería para poder tener ese gran poder. Pero sucede algo muy interesante e importante. Alejandro VI ya no le interesa Nápoles, pero aquí ya no pueden deshacer el matrimonio como lo hicieron con Giovanni, entonces tienen que buscar otras estrategias. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vuelven viuda a Lucrecia y huérfano al primer bebé que ya tienen, al pequeño Rodrigo. ¿Y cómo fue esto, Lucy? Pues bien feo, muchachos. A ver, cuenta. Pues cuando se dan cuenta que esta alianza con Nápoles ya no era necesaria. Ya no le servía. Ya no servía. Ajá, ya les daban otra alianza. Así ya no le daba miedo pues que Francia tuviera más poder sobre Italia. Entonces este miedo pues queda de lado y es donde pues como ya por impotencia ya no podían divorciarla porque ya la habían aplicado y ya había no se podía un retoñito. Ya había un primogénito, pues ya era imposible aludir a la misma suerte del primer matrimonio, ¿no? Entonces aquí es donde pues no había otra forma más que anular el matrimonio. Y bueno, se dice en la historia que Alfonso iba cabalgando por las calles de Roma, Cali. Pero que posterior a esto, César Borgia, o sea, el hermano de Lucrecia, ya le notifica a Lucrecia pues que tienen que deshacerse del estorbo. Y ella sabe cómo lo van a hacer. Ella ya lo sabía, entonces ella se lo notifica, dicen algunas fuentes que ella se lo notifica porque realmente estaba enamorada de él, o sea, sí lo quería. Y entonces pues se cuida, pero en una de esas, ándale, que va cabalgando por las calles de Roma, y pues es interceptado, es emboscado, es apuñalado y casi pierde la vida. Casi, porque no se muere. Resistió. Resiste. Entonces se lo llevan a su palacio. Y Lucrecia, se dice que Lucrecia nunca se separó de él, que estuvo atendiéndolo, que estuvo en su lecho todo el tiempo verificando que él estuviera bien, Cali. Y cuidándolo de que no lo fueran a rematar. Claro, que fueran a llegar o lo fueran a envenenar ahí mismo, ¿no? Pero ya conocía a su familia, ¿no? Pero, amiga. ¿Qué pasó? A ver. Sí lo logran, porque en un momento en el que ella lo está cuidando, le llega a Lucrecia una misiva, una carta aparentemente de Alejandro VI para que la lea y la atienda en ese momento, y deja por un momento solo a su esposo Alfonso, y entonces ella se retira. No se sabe si fue realmente César Borgia o alguien enviado por César. No se sabe si fue, si se dice, unos historiadores dicen que lo aventaron y cayó y murió, y otros dicen que lo ahorcaron. Y que ahí fue donde murió realmente en su habitación, en su lecho, y es así como ella pierde su segundo esposo. De una manera muy trágica. De una manera muy abrupta, ¿no? O sea, y muy cruel, muy sanguinaria, si lo podemos ver así. Y además porque lo quería, o sea, aceptó ese matrimonio, ella estaba convencida, feliz, estaba convencida. Por una vez en su vida era feliz, ¿no? Por ese momento sí. Pero esto sí nos deja muy claro que la red de poder y la gran ambición de su padre y de su hermano eran más fuerte que la felicidad y el romance que su hija pudo haber tenido en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lucrecia entra en una gran depresión y se encierra totalmente en sí misma, pero es necesario que salga porque su padre pues requiere que no tenía otros planes para ella y para volverla otra vez a casar. Acuérdense que eso es alfil, es su damita en el juego de ajedrez. Sí, era su juguete, ¿no? Su peón. Lamentablemente. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Pues hay varios candidatos, porque aquí lo que necesitan es fortalecer las alianzas y expandir los territorios pontificios, principalmente. Entonces, ¿qué buscan? A Francisco de Gravina, de la familia Orsini, para poder asegurar la alianza con una de las facciones romanas más contrarias a las personalidades pues, de los Borgia. César también ya mete mucho la mano aquí, dice no, con él no. Otro candidato posible que puede ser es casarlo con alguien de la nobleza francesa, que es el señor de Ligny, alguien mucho mayor que ella todavía. Pobre, ¿no? Que también fortalecía, ¿no?, la alianza con César Borgia, porque ya estaba casado él con Charlotte de Albret.
Sí, entonces, pero de todos modos, él ya estar casado con ella ya no era tan necesario. Ya había una alianza. Que ella se casara con alguien más de la familia. Entonces necesitaban poner todos los puntos cerrados de todas esas fortalezas para poderse seguir fortaleciendo y protegiendo. Pero también ya en este momento Lucrecia es muy interesante porque ella dice, no, a ver, ahora soy yo la que también tengo que decidir y voy a decidir de acuerdo a mi conveniencia, a mi necesidad, pero también a esta fortaleza que se requiere, ¿no? Estos poderes que Y aquí que ya es donde necesitamos. empezamos a ver que ella aprendió de estrategia y que se fue formando con uno, con otro y con Claro, otro golpe, también que su misma poniendo, familia le daba. poniendo, ok, Sí. necesitamos una alianza, pues a lo mejor ella dice, Entendió me voy a muy bien en su involucrar, momento ¿no? Si no me van a qué poner con papel quien ellos jugaba. quieran. Sí, porque hay que recordar que Alejandro cuando salía a hacer algunas contiendas políticas para seguir fortaleciendo, porque es una palabra que vamos a estar escuchando mucho, a quien dejaba en el poder era Lucrecia. Así y es. no la dejaban porque sí, o sea, porque a César no y a Lucrecia sí, sino había una finalidad. Y esa finalidad lo demostró Lucrecia en este tercer matrimonio, ¿no? Así es, ella aquí es donde, bueno, propone casarse o aliarse con el ducado de Ferrara, que estaba en el norte de Italia, estaba hasta el norte de Italia. Entonces, aquí consolidan su influencia y, como dice Cali, la extensión territorial de los estados pontificios, porque también ella ya buscaba una estabilidad en su vida. Y ella ya necesitaba también poner tierra sobre lo que estaba su familia acá y ella alejarse un poquito también Hacer su para vida, simplemente. empezar. O sea, Pero si bien sabemos es nada más como aventar una carta a la mesa a ver si pegaba, porque igual Claro, si pero ya le no le pegó. convenía a la familia, pues y ya no sé cómo le iban a hacer para desmatrimoniarla nuevamente y seguir pues con esa ya no fue dinámica, necesario, ¿no? Cali. Pero bueno, la Pero historia bueno, fue pero a la su favor historia- ahora, ¿no? Aquí la historia ya las canicas juegan a su Ya, favor, ¿no? gracias Ya a Dios. aquí pues el Papa propone el matrimonio con Alfonso d'Este, que era el primogénito heredero del ducado de Ferrara. Y bueno, en aquel Oye, eran dos Alfonsos, ¿no? Sí. O sea, es el segundo El Sí, tercer el segundo. esposo, Sí, el pero tercer esposo, Alfonso. el segundo Alfonso. Alfonso. Y bueno, él Alfonso el papá, que es Hércules I, Hércules en español. pues tenía muchas dudas de casar a su hijo con Lucrecia, Claro. por lo que ya venimos diciendo, Por ¿no? toda la leyenda había negra. una historia oscura. No era alrededor fácil de ella, tener esa familia, imagínate. y pues todo estaba como muy Llena de intrigas. Así es, Son había muchos aguas o te van a problemas. matar. tóxicas, o- como diríamos Si ya no le ahorita. parece, te la... Tóxicas de poder. Eliminan el matrimonio, o sea, no vete. Sí, o sea, ya que había tantos escándalos, había una acusación de incesto, había una acusación de homicidio, había amenazas del Papa, entonces ya era como Los sí, envenenamientos, o sea, recuerden que Lucrecia decían que cargaba un anillo y que dentro del anillo cargaba veneno que vertía en las coca. bebidas de las personas que necesitaban deshacerse, de las que necesitaban ellos como los Borgia deshacerse, porque digo, estamos hablando de las muertes de los esposos y demás, Pero pero nada más ha muerto un esposo. decían que ella había envenenado más gente y que había venenos que eran como los preferidos de esta El familia. arsénico era el preferido Ajá. de Lucrecia. Y que incluso Porque era bueno, poco a eso poco. decían, y que no lo incluso a Da confirmaron. Vinci le pidieron que hiciera un veneno muy efectivo para matar mucha gente. O sea, hay muchas cosas oscuras que no sabemos si fueron ciertas o no porque no están documentadas. Pero lo que sí es cierto es que el Papa en su sed de poder, pues amenaza para tener las cartas sobre la mesa y aquí es donde le dice, ahora sí que a Hércules, o te casas, o casas a tu hijo con mi hija, o la casas, o te quito títulos y tierras y concesiones de toda naturaleza. Claro. Entonces, pues ante Y si él esa siendo el amenaza, Papa, el gran poderoso, ¿quién pues se mete claro que lo contra va a él? poder ¿no? hacer. O sea, entonces, claro. aún con dudas, se logra este enlace y es aquí donde el Papa Alejandro VI, como bien dice Cali, se ausenta. Es bien importante este ausentismo del Papa en este momento porque Lucrecia entra como una administradora de la Santa Sede. Y aquí es donde ella con cierta autoridad y a nombre de asuntos eclesiásticos empieza a tomar partida y empieza a tomar decisiones que la van fortaleciendo de alguna manera y es aquí donde Hércules, el papá de Alfonso, se da cuenta que ella podría ser una buena duquesa de Ferrara porque tenía las tablas para gobernar. Así es. Y entonces Alejandro VI se dice que en vez
de él de alguna manera tomar estas decisiones del tercer matrimonio de Lucrecia, le pide a Ercole que las misivas, en vez de mandárselas a él, se las mande directamente a Lucrecia. Y esto le permite a Lucrecia concertar a muy buen modo un tercer matrimonio, que le beneficiaría en prácticamente todo, Cali, claro, y todo. además porque recordemos que el duque era gran aliado de Luis XII, rey de Francia, y lógicamente se deseaba esta alianza. Con el Papa, o sea, de una u otra manera era el acercamiento para la paz. Claro, pero para poderlo aceptar, pues sí se necesitaba una súper maravillosa un buen convenio, dote. ¿no? Entonces, un buen vínculo. No, y la dote es grandísima, son 300,000 ducados. Imagínense todo lo que tenía ya de lana esta familia, que entregan 300,000 ducados solamente de dote para que ella pueda casarse con el próximo duque de Ferrara. Sí. La dote comúnmente se utilizaba como una costumbre de que la mujer, para poder casarse con alguien, debe entregar cierta cantidad de dinero o ciertas tierras, o tenía que, para poder casarse con un hombre, y el hombre administrar estas tierras, o sea, no las administraba la mujer. Entonces el papá de la mujer tenía que entregar estas tierras o este dinero en beneficio para que la hija cayera. Mientras más grande la dote, pues se supone que era mejor el casamiento. El matrimonio. Así es. Entonces, los papás en aquella época tenían que preocuparse por entregar una buena dote. Actualmente, en algunas partes del mundo todavía existe esta costumbre. Lamentablemente existe la dote. Ahora sí que es el intercambio. Incluso en nuestro mismo México, lamentablemente en el sur todavía se utiliza esta mala práctica, ¿no? Que no debería de ser así, claro, porque las mujeres no deben, podría interpretarse como hasta una trata de personas, ¿no? Sí, intercambia. Acuérdense que también la Malinche fue intercambiada por dinero. Por cacao. En este contexto de este convenio que Lucrecia logra en su tercer matrimonio, bueno, el duque Ecolo le pide a la misma Lucrecia un puesto en la iglesia para su hijo Hipólito. Y con 15 años de edad, es nombrado arzobispo de una de las provincias de Hungría y de alguna manera posteriormente es nombrado cardenal. O sea, había mucho de dónde ganar con la familia Borgia si te prestabas también, claro, ¿no? Si cooperabas, pero si eras poderoso, te iba bien. Siempre con la crucecita, si no, de frente, ¿no? Así te iba, claro, ¿no? Le pide la cesión de ciudades de Cento y Pieve y le pide también que se le anulen los impuestos a la iglesia, pero obviamente, pues, ¿de qué vive la iglesia? De impuestos, no podían exentarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Lucrecia? Solamente le exenta o le reduce los impuestos a la cantidad de 100 florines, que en realidad para la época, pues, era muy poco, pero al final y para los estaban pagando. Claro, entonces, pues un 27 de diciembre de 1502, este enlace matrimonial se anuncia en San Juan, en una fiesta de San Juan Evangelista. Y posteriormente, pues también se casa con poderes tanto Lucrecia Borgia como Alfonso d'Este en el Vaticano, un 30 de diciembre de 1501, Cali. ¿Ya cuántos años tiene ahí ya Lucrecia? 1501... Tiene ya 22 años, aproximadamente. 22 años, sí. Esta tercera boda fue una de las más impresionantes en todos los aspectos, porque se realiza en el Vaticano y se realiza primeramente, acuérdense que es por el papeleo antes, como que el registro civil, pero quienes son sus testigos importantes ahí van a ser los hermanos de Alfonso que son los que van a acompañar a Lucrecia. Va a estar el Papa, van a estar cardenales, y aparte de esta dote también dicen que se entrega un baúl lleno de diamantes, de oro, de grandes collares, de todos los grandes lujos que se puedan imaginar, que tenían un costo. Actualmente podríamos decir alrededor de $25 millones en la actualidad, todo ese baúl que había de joyas, ¿no? Imagínate si maravillosas. No había dinero. Y no había dinero, claro que había muchísimo dinero. El vestido decían que era faustoso, que tenía brocado de oro, con una larga cola al uso hispánico, porque recordemos que ellos son españoles, ¿no? Y la acompañaban 50 doncellas para la boda nada más. Entonces, para enero de 1502, Lucrecia se traslada a la corte de Ferrara
y es acompañada por 1000 sirvientes, quienes la van a estar apoyando en todos los aspectos en ese momento, y es recibida nuevamente para ahora sí casarse físicamente con Alfonso el 2 de febrero de ese mismo año. Entonces, a partir de ese momento se convierte en una parte de la familia de la Casa Ferrera. A ver, esta parte es súper importante también para los que nos están viendo. Las casan, la primera boda no están juntos. Lo que pasa es de que la práctica era que primero se casaran por poderes. Por poderes hay que entender que era solamente administrativamente los documentos. No tenían lo que decíamos, o sea, es como cada quien lo casa aparte. No tenían que estar físicamente en el mismo lugar, exactamente, sino que yo estoy acá, tú estás allá. Hacen el trato. Y era lo que importaba el documento claro, al final del día. Sí, porque realmente estuvieran la boda juntos o religiosa, no. Lo que importaba era el documento, porque desde ese momento se sobreentendía que ya había una alianza entre ambas naciones, y que ya había esa estrategia que se estaba buscando políticamente, ¿no? Entonces, esto es por eso que primero se casan por poderes y después se hacían las bodas religiosas, que eran las fastuosas, como bien dice Cali, pero ya era como... Pues las dos eran fastuosas, pero ya la religiosa ya pero era como ya, para decir... Como ante Dios ya quedó registrado la bendición y se consume divina. El matrimonio. Exacto, ya como consumado, ¿no? Ajá, ya, o sea, consumado ya ya. estamos de todas y ya nos entendemos al En 100%, todos los y es aspectos. cuando ya se juntaban y después vivir. se espera que se consume el matrimonio. Ese es otro paso Para poder procrear a los y herederos, decir que ¿no? ya están bendecidos por Dios, ¿no? Ah, sí. Y bueno, aquí vamos a entender que en este momento, pues, fallece una persona muy importante para Lucrecia. Este es el momento en donde dicen los historiadores que es el momento estable de Lucrecia, porque ya está lejos de la familia, ya está con los Ferrera, que se encuentra aparentemente cómoda, porque Alfonso pues realmente únicamente la visitaba para poder procrear. Tenía Era nada libertad más. y tenía poder. Y creo que en ese momento es cuando... A ver, todavía no. Todavía más Todavía no, adelante. porque hay una persona que todavía le está pisando el guarache. Que a ya Lucrecia sabemos en ese que es su momento. padre, que es Alejandro VI, que todavía sigue ahí. De todos modos, Lucrecia está al pendiente de lo que pueda pasar, porque no estamos seguros de que sea el último matrimonio hasta este momento, porque está Alejandro y puede cambiar de opinión, hacer que se divorcie y irse para otros lados a conseguir matrimonio. Pero ahora sí, no sé, gracias al destino, gracias a Dios, pues el 18 de agosto Gracias a Dios, 1503, amiga. fallece Alejandro VI, al parecer de un infarto. Bueno, Unos eso dicen que algunos. fue envenenado, otros dicen que sí fue un infarto fulminante el que tuvo, y esto le dio a Lucrecia la libertad total de ese gran sufrimiento y poder hacer lo que quiera ya como la esposa todavía de Alfonso de Este. No tenía todavía poder, no tenía esa gran libertad, pero sí tenía algo muy importante. El estar ahí en Ferrara le da la oportunidad de continuar con esos gustos fastuosos que tenía en la cultura, en la pintura. No, y no tenía la historia que la venía arrastrando acá. Claro, o sea, la gente sí, ahí, todavía. pero no de lleno. En ese momento todavía sí. Ya cuando ahora sí muere Empieza a su ser ella suegro, misma. muere su suegro, que es Hércules I, cuando mueren ya, los dos. ya Los dos sube que los al tenían poder a tope. y se convierte en duque de Ferrara, Alfonso, y ella en duquesa, ¿cómo se dice? De Ferrara. De Ferrara. Pero bueno, hay otro nombre que ahorita no me acuerdo cuál es. Consorte. Gracias, Duquesa Mike. Consorte. De duquesa consorte, entonces es cuando ya sí le da rienda suelta a este momento. Ahora sí ya empieza ella a tener el poder. Y en este momento es cuando la gente empieza a cambiar la imagen de Lucrecia. ¿Por qué? Y se enamoran de ella, ¿eh? Y se enamoran totalmente. Ahorita les vamos a decir por qué se enamoran de ella. Lucrecia hace muchísimo por la gente. Convierte a Ferrara en una de las ciudades más importantes culturalmente y de refinamiento, ¿sí? Alfonso de Este empieza a salir a grandes viajes de guerra contra los Borgia, contra otras casas que eran casas que están ahí, los poderes, ¿no? y es cuando ella toma el control de la casa Ferrera administrativa y políticamente, y lo maneja súper bien. Y no les digo económicamente, porque fue realmente una mujer que supo guiarse correctamente por la educación que ella traía. Claro, trae preparación.
Y aquí es en donde viene Saber- la saber parte ministrar, que decía, claro. ¿no? Del amor que la gente empieza a tener hacia ella, porque hace muchas obras de caridad, ella construye el convento de las Clarisas, logra que la gente empiece a tener fertilidad en sus tierras, porque compra muchas tierras que hacían a un lado por ser pantanosas, y con este conocimiento que tiene y la gente que se acerca a ella, la ciencia que se da, se crean técnicas para poder secar todo este territorio. ¿Y qué pasa? Pues las vuelve totalmente fértiles para que puedan sembrar, y la casa ferrera entonces empieza a crecer económicamente por la agricultura. Eso es muy interesante. No, y bueno, hace circular la economía, ¿no? Que al final del día eso en cualquier lugar lo van a agradecer a un gobernante, porque aparte ella crea un monte de piedad, así, tal cual, un monte de piedad para ayudar a la gente que más necesitada, a la que no tenía, ¿no? A la gente exclusivamente de Ferrara. Y en este mismo tenor de ideas, utiliza su riqueza para construir hospitales, entre ellos el convento de las Clarisas, Es lo que acabo de decir. que es donde ella, finalmente sus restos se encuentran ahí descansando, como Claro. dice Cali. Y de alguna manera ella, todas estas ausencias en las que se encontraba Alfonso, la llevan a ser llamada, o ahora sí que a que le den el nombre de la madre del pueblo, porque de alguna manera ella ya estaba fungiendo como una persona independiente a lo que eran su hermano César y lo que era Su papá. Alejandro La VI, Bona ¿no? Duquesa, O sea, la exacto. llamaban. Entonces aquí en este momento es donde ella realmente empieza a ser ella misma. Claro. Donde realmente ella ya no tiene el yugo ni del papá, ni de los hermanos, Ni del suegro. ni mucho menos del suegro. Y de O la sea, familia. El Sí. peso que Pero tenía, seguía ¿no? cargando la historia negra. Toda ya en Que la empezó a quizás limpiar, a lo la mejor empezó a fuera limpiar. de Ferrara, porque dentro de Ferrara la gente amaban, la la amaban. amaban porque le decían la madre de Ferrara. Ya hasta el final, cuando muere, la gente le lloró muchísimo. Sí, dejó un vacío. Bueno, aquí vamos a un tema. En 1512, el pequeño Rodrigo de Aragón, acuérdense que este era el primogénito, era el heredero de todo lo que tenían los Borgia hasta ese momento. Hay dos historias. Una dice que fue asesinado a sus 13 años de edad, otros dicen que murió de forma natural, porque era muy común en aquella época que no todos llegaban a la vida adulta. Entonces, o morían de infantes, o morían recién nacidos, o morían durante la Jóvenes. adolescencia. Ajá. No se sabe realmente qué pasó. Como bien decimos, pues es una historia de más de 5 siglos atrás. Entonces, obviamente, pues no hay como muchas tintas que nos puedan poner en orden la cronología o lo que realmente sucedió en aquel entonces. Y bueno, Lucrecia, cuando fallece su hijo primogénito, pues queda retirada la mayor parte de su vida social, o sea, se aísla un poco de todo esto que venía ella haciendo como mecenas del arte, y sigue con sus labores como duquesa, pero se va totalmente acogiendo a lo que es la religión. Y aquí se dice que va pasando el tiempo en el convento de San Bernardino, y que empieza incluso a utilizar, se dice, el cinturón de silicio, que hagan de cuenta que es como un cinturoncito que tiene como si fueran unas púas que se encajan al cuerpo, se acomoda como tipo fajo, hacen una presión en el cuerpo, y se utilizaba como una especie de penitencia. ¿Por qué estaba ella en penitencia? No sabemos. Solamente ella y Solo ella la lo gran sabe. depresión que tenía la llevó a eso, de una manera de poder acogerse Sacar su con dolor, Dios, porque poder entró estar. en una etapa pues melancólica de depresión, ¿no? Y se dice que empezó a envejecer muy rápido. Ella, recuerden que era una mujer muy guapa para la época, era rubia, de ojos azules, muy blanca, chapeteadita. Entonces, pues obviamente no se espera de una mujer tan guapa que de alguna manera empiece a tener un detrimento. Entonces se culpa obviamente al tema de la melancolía y de la tristeza cuando pierde a su hijo, Rodrigo, que ella empiece a tener una decadencia incluso física. Sí, pero esto no le impidió que siguiera acercándose sexualmente con Alfonso, porque
tuvo varios hijos, ¿no? Sí, claro, y aquí es donde tú me vas a decir cuántos, Cali. Tuvo, oficialmente fueron 10, se dice que tuvo dos o tres abortos y se los vamos a nombrar ahorita. En 1498, pues en duda está el primer bebé que le comentamos hace rato, que no sabemos si fue de Giovanni, si fue del mayordomo. Si fue de César, si fue de Alejandro. Nos quedamos con los dos primeros. 1499, Rodrigo de Aragón. En 1505 nace un varón que le ponen de nombre Alejandro, pero quien fallece al mes. En 1507 tuvo una niña, Isabel, quien murió pues durante el parto. 1508, en el mes de abril, nace Hércules II, que él sí sobrevivió y él se convierte, pues digamos, es el heredero del ducado de Ferrara. 1509, Hipólito II, quien sí sobrevive a esta etapa de la infancia y sería el obispo de Milán y cardenal en su vida adulta. 1514 es Alejandro de Este, quien muere pues a los 2 años de edad. 1515 nace Leonor de Este, que muere al año. 1516 Francisco de Este, que sí sobrevive y se convierte en el duque marqués de Misa-Lombardía. Y en 1519 nace Isabel María, que es su último parto y es quien la lleva a la tumba, porque en el parto pues tiene pues la famosa infección puerperal que la lleva a la tumba el 24 de junio de 1500. ¿Ya cuántos años tenía? 1519. Entonces, no, muere joven ella, muere joven. menos de 30 años. Ella. ¿Y cuántos hijos tuvo en realidad? Aparentemente, oficialmente fueron 7. 7 los que tuvo. Y más los 8, abortos que tuvo. Más los abortos que fue tuvo. Una mujer muy fértil. Demasiado que vivió fértil. mucho en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero el en periodo. ese entonces era el periodo, pero Claro. sí, si lo ves, si lo actualizas, fue como, vivió Pues, muchísimo. chica, o sea, muchísimo. Y súper tuvo joven. muchísimos hijos. Y desde muy joven, sin madurez, o sea, porque obviamente un niño de 13 años, ¿qué tanta madurez intelectual, emocional, psicológica No, puede y tener? además físicamente. Para tener hijos, o Exacto. sea, sabemos Pues, que tampoco también la buena Su cuerpo fue alimentación, muy se grato fue con ella. debilitando Claro. también para estos Claro. momentos. Pero bueno, ya para esta época, Alfonso de Este ya la quería demasiado y la amaba tanto que les voy a leer lo que escribió en su muerte. En su epitafio. En esta hora ha querido Dios llamar así el alma de la egregia señora duquesa, mi fidelísima esposa. No puedo escribir sin lágrimas en los ojos. Tan duro resulta para mí el verme privado de una compañera tan dulce y tan amada. Esto fue ella para mí, por sus santas costumbres y por el tierno amor que nos ha unido. Lucrecia es sepultada. Alfonso toma la decisión de que la sepulten en la iglesia del Corpus Domini, al lado de su madre Leonor de Aragón y de sus hijos que prematuramente fallecieron, que ya los mencionamos, Alejandro e Isabel. Y pues aquí es en donde acaba tristemente. Sin embargo, la gente también le lloró muchísimo. Les decíamos que le llamaba la madre de Ferrara, la madre del pueblo, porque todavía antes de morir Lucrecia estaba realizando estas obras de caridad en la tierra para que la gente poder sembrar. Y pues creo que no continuaron porque no tuvo pues la oportunidad de seguir con esta labor, ni tampoco Alfonso quiso continuar. Claro, al final del día ella fue la que construyó y murió con ella esa construcción, ¿no? Ahí quedó y ahí murió. Así es. Y es importante mencionar aquí que la historia de Lucrecia fue escrita también muchos años después, no solamente en el momento por los enemigos, o sea, es difícil tener realmente una cronología exacta o real al 100% de lo que fue la vida de Lucrecia, porque incluso personajes como Víctor Hugo, como Alejandro Dumas y como Jean Plaidy, que fue una mujer que utilizaba este seudónimo y era Eleanor Alice, pues de alguna manera hablaban de ella como la pérfida, como la traicionera, como la persona que había seducido, como la bonita, como la persona que había mentido, manipulado y demás, y no la sacaron de ese cajón. No, porque para que ellos estaba era metida. importante y porque les retribuía bastante tanto para el teatro, para la literatura, Claro. para la pintura y para lo que ellos necesitaban. Era en ese rentable momento. tener una mujer Claro, y malvada, acuérdense, y volvemos a lo que Claro, comentábamos. en toda historia ella, es la bueno intriga, tener a la malvada. A la La intriga, la tóxica pero también, retribuye mucho. Pero ¿no? también, digo, si vemos la parte humana y
pues es una niña, 13 años, es como moneda de cambio, de repente un matrimonio, otro matrimonio, pues al final era una mujer que era manipulada y era obligada. Y al final ella misma se sostuvo y dijo, yo ya no quiero serlo y por lo tanto ahora viene mi parte, de la cual aprendió bastante bien porque se convirtió en una mujer poderosa para la época. Fue una mecenas fabulosa porque había muchísimos artistas que gracias a ella lograron continuar y evolucionar en su arte, en la ciencia, en la medicina, en las letras, en la pintura, en todo. Hasta por ahí se dice que tuvo un poeta que fue uno de sus grandes amantes, ¿no? No, exacto. Y vamos a, como siempre lo hemos dicho en este programa, ¿no? De alguna manera las mujeres saben gobernar, no es algo nuevo, es algo que ya viene desde hace muchos siglos atrás. Y de alguna manera, bueno, todo lo que nosotros venimos platicando con ustedes siempre es en la sinergia de que también los invitamos a investigar y que nos comenten si ustedes tienen alguna otra información diferente o alguna información algún otro dato nos pueda servir, ¿no? Hay que recordar que hacer un paréntesis aquí que en esta época se escribe la gran obra del Príncipe de Maquiavelo y que está basado obviamente en el hermano de Lucrecia, en César Borgia, y esa famosa frase de el fin justifica los medios, pues viene gracias a esta familia y a todo lo que esta familia hizo por medio de César y Lucrecia y Juan, que la verdad y Alejandro. es que los protagonistas de esto fueron casi nada más 3 personajes, ¿no? El Papa, César y Lucrecia, o sea, fueron los que tuvieron como que más movedero de fichas y de alguna manera hay que entender pues que lamentablemente así era la vida en aquel entonces, la mujer no tenía esta parte de libre albedrío, no ser un objeto, ¿no? Claro. Y la hacen ver como una femme fatal, ¿no? O sea, literalmente. Claro, y ellos muy buenos. Bueno, nosotros también vemos en la historia, si hubiera sido hombre, otro hubiera sido su destino, otro hubiera sido sus misiones, tanto hubiera estado en el juego político, porque el papá al final les decía cuál iba a ser su destino. Claro, si hubiera sido hombre, otra cosa. Papa. Espera, ¿quién habría sobrevivido? No. ¿Quién habría sobrevivido? ¿César o Lucrecia? Se matan entre ellos, ¿no? Pero al final, pues la al vida... final se dice que César mató a su hermano, a Juan. A Juan, primero a Juan, se dice. Pero al final, a ver, también tiene claroscuros, es una familia que así como fue querida, fue odiada, y bueno, la historia la va a escribir al que le conviene, y eso es lo que nos dicen de esta familia. Y bueno, pues al final es una mujer que 400 años después, 500 años después, seguimos hablando todavía de lo que... Y estamos limpiando su imagen. Se está reescribiendo su historia. Sí, se está reescribiendo su historia y esto es muy importante dejar muy en claro que no era esa mujer malvada y de lo peor, ¿no? O sea, es una mujer que tuvo una educación y una mala suerte tal vez de nacer en una familia muy poderosa. Y tuvo que jugar el juego al final. Al final, lo hizo perfectamente. O juegas. No había de otra en ese momento con ese patriarcado. No había forma. Con esa presión, con ese poder que tu padre es el papá, el hombre más importante, que tu hermano o sea, definitivamente no tenía salida. Era atrapada, estaba atrapada. Hizo lo que pudo, con lo que pudo y con lo que tuvo. Nació en un momento oportuno para ese tipo de actividades y fue una mujer poderosa en su momento. Y bueno, pues es la historia de Lucrecia Borgia. Y bueno, hoy mirar a la vida de Lucrecia Borgia, no vemos solo a una mujer envuelta en leyendas oscuras, vemos a la hija, a la hermana, a la víctima del sistema patriarcal, que la usó como moneda de poder, pero también descubrimos a la duquesa culta, gobernante, sensible, mecenas del arte, la estratega y madre del pueblo, de Ferrara y estratega. Lucrecia no fue santa, pero tampoco fue el monstruo que durante siglos nos han hecho creer. Fue sobre todo una mujer que buscó dignidad dentro de una red de ambición que no tejió ella, pero que supo sostenerla sin romperse por completo. Claro. Y sobrevivió. Y sobrevivió. Una mujer vulnerable y fuerte en mismo Fue la última de los Borgia. Fue la última. Al final. Digo. Y bueno, para cerrar esta historia de Lucrecia Borgia, ¿qué creen? Pues tenemos un regalo. A ver, Lucy. No es cierto, falta todavía. Cleo nos va a decir sobre quiénes eran los artistas del momento, Lucy. Así es, bueno, pues Cleopatra nos va a explicar acerca de quiénes fueron mecenas Lucrecia y pues en un momento lo podemos aquí
ese gran mecenazgo de Sí, Lucrecia. va a mencionar solamente a los 5 principales en diferentes artes, diferentes, ahora sí que materias, por así decirlo. Disciplinas. De ese momento, ¿no? De ese momento. Eran los artistas del momento. de hace Así 500. es. Adelante, Cleo. Mujeres por la historia. Yo sé que ustedes ya saben la historia de Lucrecia Borgia, pero conocen a la mujer que ayudó a un montón de artistas como si fuera la directora de un equipo de super talentos. Ah, sí. A ver, Cleo, platícanos más. Pues bueno, muchos piensan cosas feas de ella, pero en Ferrara fue una duquesa muy importante que apoyó a pintores, poetas, músicos. Era como una mamá del arte. ¡Órale, Cleo! ¿Y por qué dices eso? A ver, cuéntanos los chismes, los chismes. En la corte de Ferrara no solo se conspiraba, también se pintaba con estilo. Dicen que la duquesa más temida y admirada tenía muy buen ojo para el arte. Y uno de sus favoritos fue Dosso Dossi, el pintor estrella del palacio. Él convirtió los muros en magia con escenas mitológicas y colores intensos. Y ella le daba la libertad y los encargos para crear lo que nadie había visto antes. ¿Se imaginan? Una duquesa con poder y un artista con imaginación. La combinación perfecta. Y bueno, una de sus obras más famosas fue Jupiter Painted Butterflies. ¡Qué interesante, Cleo! ¿Y qué más nos puedes chismear? Bueno, también hubo un poeta que se llamaba Ludovico Ariosto. Él escribía historias de caballeros como si fueran superhéroes medievales. Gracias a Lucrecia pudo escribir su obra más famosa, Orlando Furioso. Aunque bueno, este literato fue más cercano a su cuñado, el cardenal Hipólito de Este. Lucrecia lo apoyó y lo protegió en la corte, y él incluso hizo referencias veladas a ella en sus obras. ¡Qué chido, Cleo! ¿Te imaginas que un día escriban sobre mujeres por la historia? ¡Sí! Pero espera, mami, ella también tenía un amigo escritor y filósofo, Pietro Bembo. Dicen por ahí que entre cartas, versos y mucha poesía, Pietro Bembo y Lucrecia Borgia traían un crush bien intenso de la época. Él, un poeta elegante y refinado. Ella, una duquesa poderosa y cultísima. Resultado, una correspondencia que ardía más que el verano en Ferrara. Y aunque no se confirmó ningún romance, sus cartas están llenas de coqueteo y admiración. Y mucho feeling literario. ¡Wow, Cleo! ¡Qué escándalo tan renacentista! Sí, pero esperen, hay más. Además, Lucrecia Borgia no solo mandaba en la corte, también en el ritmo. Dicen que en Ferrara ella apoyó a músicos de alto nivel, y uno de ellos fue el joven y talentoso Adriano Wilder. Él revolucionó la música con coros dobles y armonías que parecen caídas del cielo. Y ella, con su buen gusto y oído fino, le abrió las puertas del palacio. ¿Amor? Nah. Inspiración mutua, obviamente sí. Ella era una duquesa con oído de oro. Ay, Cleo, hoy andas con todo con los chismecitos renacentistas, ¿eh? Pero a ver, sigue contándole a nuestro público presente que nos tienes bien impresionadas. Uy, y lo que falta. Pero les platico un último para irme. Había un poeta que escribía en latín sus versos, el gran Ercole Strozzi. Un poeta muy fino y fan de Lucrecia.
Le dedicaba versos como si fuera su musa eterna. Era su defensor number one. La elogiaba por sabia, justa y hermosa. Pero, poco después de tanto alabarla, Strozzi apareció asesinado con 20 puñalados y ningún culpable. Coincidencia, silencio incómodo en la corte, un caso más sin resolver y un poeta que la historia jamás olvidó. Oye, Cleo, qué buena investigación te aventaste para este programa, ¿eh? Están geniales estos datos. Dignos cotilleos para contar en la corte de Ferrara. Están tremendos. Es que bueno, querido público, debo decir que Lucrecia Borgia no solo fue una duquesa, fue una mujer que sembró arte como quien sembra flores en el campo, pero lo de ella fue a otro nivel de la historia. Cuando los niños enseñan historia, las historias cobran vida. Lucrecia Borgia, la mecenas que inspiró artistas por siglos. Adiós. Y bueno, también tenemos una sorpresa hoy, Lorena. A ver, ¿cuál es? A ver, voy a cerrar los ojos. Queremos dar las gracias a Rufe Óptica. Uy, sí. A ver, Una Voy a visión enseñarles nuestro patrocinador de cortesía Mujeres por la Historia. para Mujeres por la Historia. A ver. Estos lentes oscuros ¡Miren, maravillosos. qué padre! Y tiene también su Viene limpiador. con su kit de limpiador, Su su creador. esponja, ¡Wow! lentes. A ver, Lucy, a ver también los tuyos, quiero verlos. A ver, Ahí nos ponemos está. a hacer 1, 2, 3. A ver, un selfie, chicas. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, Rufe. Rufe. A ver, vénganse para tomarnos la foto, nuestro selfie. A ver si cabemos. Sí, ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, Rufe. Agradecemos este regalo enviado por Rufe y recuerden que es un servicio a domicilio, pueden ir a empresas, pueden ir con particulares y de alguna manera pues tienen un servicio de mucha calidad y los costos siempre están al alcance del bolsillo. Muchas gracias a Rufe Óptica. Nuestro patrocinador. Muchas gracias. Y bueno, también agradecer a nuestro patrocinador, a Nuestra América, a Miguel Chávez, pues bueno, por la producción de este programa. Muchísimas gracias. Gracias, Mike. Gracias, Dani, que se integra Mike. con Dani, nosotros. gracias por Dani. integrarte. Están en los controles. También hay que agradecer a Babel Collage, a Leti Parra, A Pata. Y pues muchísimas gracias por sumarse, por creer en Mujeres por la Historia. A Verone, muchísimas gracias por ayudarnos con la decoración y con la producción también de este programa. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo donde nosotras platicamos y rescatamos las voces de las mujeres que marcaron la historia. Y bueno, muchísimas gracias. Esperen la historia de Nefertiti. Nefertiti Sí. en el siguiente capítulo. Nos vemos. Bye. Bye.